Soy el doctor Ignacio Alcalá y en Red Sanitaria llegamos a uno de los capítulos más importantes de todo el curso de Notebook LM. Si tuviera que elegir un solo vídeo de esta serie para que lo viera obligatoriamente todo médico que va a usar inteligencia artificial en su trabajo, sería este. Hoy hablamos de privacidad, de protección de datos y de la pregunta que de verdad importa cuando metemos información en herramientas que viven en Internet. ¿Qué puedo subir? ¿Qué no debo subir nunca? Y cómo trabajar tranquilo sabiendo que no estoy poniendo en riesgo ni a mis pacientes ni a mí mismo. Y déjame empezar por el problema, porque no es teórico, es de todos los días. Imagínate la escena, es tarde, has tenido una consulta complicada, un caso que no acabas de cuadrar, y se te ocurre una idea que parece estupenda. Coges el informe de alta de ese paciente, o la historia clínica, o el resultado de la última prueba, lo copias entero, lo pegas en una herramienta de inteligencia artificial y le pides que te ayude a pensar el diagnóstico diferencial o que te resuma el caso o que te redacte el informe. Ha tardado 30 segundos. Y la respuesta es buenísima, te ahorra media hora. El problema es que en esos 30 segundos, sin querer, has cogido los datos de salud de una persona real, que son de lo más sensible que existe legalmente, y los has enviado a los servidores de una empresa que está en otro país, sin el consentimiento de ese paciente y sin saber muy bien dónde acaban esos datos ni quién puede verlos. Y eso, por muy buena que sea la respuesta, no se puede hacer. Quiero que entiendas que no te lo cuento para asustarte ni para que cierres el ordenador y no vuelvas a tocar la inteligencia artificial. Todo lo contrario, te lo cuento para que la uses con la cabeza tranquila, porque cuando sabes dónde está la línea, dejas de tener miedo. El médico que no sabe dónde está la línea hace una de dos cosas. O no usa estas herramientas por temor y se queda atrás, o las usa a lo loco y se mete en un lío. Lo que vamos a hacer hoy es dibujar esa línea con claridad para que tú estés en el lado bueno, aprovechando toda la potencia de Notebook LM sin ningún sobresalto. Vamos a poner las bases y voy a explicártelo sin jerga legal, porque yo tampoco soy abogado y tú tampoco tienes por qué serlo. En Europa, y en España en particular, hay dos normas que gobiernan esto. Una es el Reglamento General de Protección de Datos, que seguro que has oído nombrar por sus siglas, RGPD, y otra es nuestra ley española, la LOPDGDD, que es un nombre larguísimo, pero que básicamente es la adaptación española de ese reglamento europeo. No necesitas saberte los artículos, lo único que necesitas grabarte es la idea de fondo, y la idea de fondo es muy sencilla y muy de sentido común médico. La idea es esta: los datos de salud de una persona son lo que la ley llama datos de categoría especial. Traducido a nuestro mundo, son los datos más protegidos que existen, en la misma liga que la religión, la ideología o la vida sexual de alguien. La ley los blinda especialmente porque sabe que, si se filtran, hacen un daño enorme y que ya no tiene marcha atrás. Y la consecuencia práctica para nosotros es directa. No puedes tratar esos datos como te apetezca. Para usarlos hace falta una base legal, normalmente la asistencia sanitaria del propio paciente, y hace falta hacerlo dentro de los sistemas que tu hospital o tu centro tienen autorizados para ello. Coger esos datos y mandarlos por tu cuenta a una herramienta de Internet que tú has elegido sin permiso de nadie, se sale por completo de ese marco. Y aquí viene la analogía que mejor lo explica, la que quiero que se te quede. Piensa en cómo manejas la historia clínica en el hospital. Tú no dejas la historia de un paciente abierta encima de una mesa en la cafetería. No la fotocopias para enseñársela a un amigo que no es del caso. No la sacas del recinto en una carpeta bajo el brazo. Hay un deber de confidencialidad, el secreto médico de toda la vida, que es de los pilares de nuestra profesión y que no inventó ninguna ley moderna, lo llevamos haciendo desde Hipócrates. Pues bien, subir datos de un paciente a una herramienta de inteligencia artificial en la nube es exactamente lo mismo que sacar esa historia de su sitio seguro y dejarla en un lugar que no controlas. Da igual que la pantalla parezca privada, da igual que estés tú solo en tu despacho. En el momento en que esos datos salen de tu equipo y viajan a un servidor de fuera, han salido del recinto. Y el secreto médico no entiende de pantallas, entiende de a dónde van los datos. Ahora la pregunta lógica, la que me hace siempre todo el mundo en este punto. Vale, Ignacio, pero Notebook LM es de Google. Y Google dice que mis cuadernos son privados
y que no usa mi contenido para entrenar sus modelos. ¿No es suficiente con eso? Y la respuesta honesta es, eso está muy bien, y es mejor que otras herramientas, pero no cambia el fondo del asunto. Que una empresa te diga que tus datos están seguros con ellos, no convierte a esa empresa en parte autorizada de la asistencia sanitaria de tu paciente. El paciente no ha consentido que sus datos viajen ahí. Tu hospital no tiene un contrato firmado con esa herramienta que la convierta en un proveedor sanitario válido, lo que en la jerga se llama un encargado del tratamiento. Y, además, las políticas de las empresas cambian. Los servidores están donde están y tú no tienes ningún control sobre eso. Así que la regla que te propongo no depende de confiar más o menos en Google. Es una regla de prudencia que vale para NotebookLM, para ChatGPT, para Claude y para cualquier inteligencia artificial que viva en Internet, sin excepción. Los datos identificables de pacientes no salen de tu equipo y no van a la nube. Punto. Es la regla más simple y la más segura, y si te quedas solo con esa, ya has ganado el capítulo. Pero claro, llegados aquí seguramente estás pensando, entonces esta herramienta no me sirve para nada clínico, y aquí está la buena noticia, la parte luminosa del capítulo. Sí te sirve, y muchísimo porque casi todo lo que de verdad quieres hacer con NotebookLM no necesita ni un solo dato de paciente. Vamos a verlo en pantalla porque quiero que veas con tus propios ojos la diferencia entre una fuente que sí puedes subir y una que no, que es la clave de todo. Mira la pantalla. Estoy dentro de un cuaderno y voy a abrir el diálogo de añadir fuentes, ese que ya conocemos de los primeros capítulos. Te voy a enseñar primero lo que sí es seguro, lo verde, lo que puedes subir con los ojos cerrados. Fíjate, subo una guía de práctica clínica, esta de aquí, un PDF de una sociedad científica. Verde, adelante. Subo un artículo de una revista, un paper de PubMed, verde. Pego el enlace de una página web de una institución sanitaria, de un protocolo publicado, verde. Subo mis propios apuntes, los que me he hecho yo estudiando un tema, sin nombres de pacientes dentro, verde. Subo el temario de una oposición, un material docente, las diapositivas de una clase, todo verde. ¿Te das cuenta de una cosa? Todo esto es conocimiento general. Es información que habla de enfermedades, de tratamientos, de manejo, pero no de personas concretas. No hay ningún paciente identificable en una guía de la Sociedad de Cardiología. Y esto es, con diferencia, el 99% de lo que vas a querer hacer con NotebookLM. Estudiar, revisar bibliografía, preparar sesiones, montar un tutor para tus residentes. Para todo eso no hace falta tocar un solo dato personal. Y ahora te enseño lo otro, lo rojo, lo que jamás subimos. Mira esta fuente de ejemplo que he preparado a propósito, fíjate en la pantalla. Es un informe que pone arriba un nombre y dos apellidos, un número de historia clínica, una fecha de nacimiento, un domicilio y dentro el motivo de consulta y los diagnósticos. Esto es una bomba. Cada una de esas cosas identifica a una persona real. El nombre, evidentemente, pero también el número de historia, que apunta directo a ella en el sistema. La fecha de nacimiento combinada con el centro, el domicilio. Esto, tal cual está, no entra en NotebookLM ni en ninguna otra herramienta de la nube. Si tuviera que ponerle un cartel a esta pantalla, sería un cartel rojo de stop. Esta es la fuente que nunca subes. Y aquí quiero que afinemos un poco más, porque hay una trampa en la que cae todo el mundo, y es importante. Mucha gente piensa, bueno, pues le tapo el nombre y ya está. Y no es tan simple. La ley y el sentido común dicen que un dato es identificable no solo cuando pone el nombre, sino cuando, juntando varias piezas, se puede llegar razonablemente a saber quién es. Te lo enseño con el caso real, que es donde se entiende. Imagina que quito el nombre del informe, pero dejo varón de 47 años, ingresado el martes pasado en el hospital tal de tal ciudad, profesión bombero, que sufrió un accidente concreto que salió hasta en la prensa local. ¿He anonimizado algo? No. He quitado el nombre, pero cualquiera de ese hospital o que leyó el periódico sabe perfectamente quién es. A esto se le llama un dato indirectamente identificable, y es la trampa más habitual. Lo raro, lo único, lo que se combina con un lugar y una fecha, eso identifica aunque hayas borrado el nombre.
así que anonimizar de verdad no es tachar el nombre y ya. Es quitar todo lo que, por sí solo o en combinación, permita reconocer a la persona. Entonces, Mao, ¿qué hacemos si de verdad necesitamos trabajar con un caso clínico en la herramienta? Por ejemplo, para estudiarlo, para preparar una sesión sobre él o para que nos ayude a redactar, porque a veces lo necesitas, es legítimo, pues tienes dos caminos buenos y te los enseño los dos. El primer camino es la anonimización de verdad. Mira la pantalla, voy a coger ese informe rojo y lo voy a convertir en verde delante de ti. Quito el nombre y los apellidos. Quito el número de historia clínica entero, no lo dejo ni a medias. Quito la fecha de nacimiento y si la edad es relevante para el caso pongo una franja, por ejemplo, paciente en la sexta década de la vida en vez de 47 años. Quito el domicilio, el teléfono, el correo, cualquier identificador. Quito el nombre del hospital y lo dejo en un hospital terciario. Cambio las fechas exactas por referencias relativas a las 48 horas del ingreso en lugar de el 14 de marzo. Y reviso que no quede ningún detalle raro y único que delate quién es, como el del bombero del ejemplo. Cuando termino, lo que tengo delante es un caso clínico que enseña exactamente lo mismo desde el punto de vista médico, la misma patología, la misma evolución, las mismas decisiones, pero del que es imposible saber quién es la persona. Eso sí lo puedes subir, porque ya no hay un paciente identificable dentro. Eso es lo que hace un caso clínico publicable, por cierto, es el mismo estándar de toda la vida. Y el segundo camino, que a mí me gusta todavía más para muchas cosas, son los datos sintéticos. Esto suena técnico, pero es facilísimo de entender. Datos sintéticos quiere decir, sencillamente, datos inventados. Si lo que quieres es que la herramienta te ayude a pensar un razonamiento clínico, a estructurar un informe tipo, a practicar un diagnóstico diferencial o a montar un caso para enseñar a tus residentes, no necesitas el paciente de verdad. Te inventas uno, coges la patología real que te interesa y construyes un paciente ficticio con datos verosímiles pero falsos, que no corresponden a nadie. La medicina del caso es en real, el razonamiento es en real, lo que aprendes es en real, pero la persona no existe, es como un maniquí de prácticas. Te sirve para entrenar exactamente igual, pero no es nadie. Para mí esta es la opción por defecto siempre que quieras trabajar con un escenario clínico en la nube. ¿Quieres ayuda para redactar un informe de alta de un caso de neumonía? Inventa una neumonía, no cojas la del paciente real, aprendes lo mismo y no expones a nadie. Déjame ahora enseñarte una parte de NotebookLM que casi nadie mira y que tiene que ver de lleno con todo esto. Los ajustes de privacidad y de compartir del cuaderno. Mira la pantalla. Cuando estás dentro de un cuaderno, arriba a la derecha tienes el botón de compartir, ese que ya vimos cuando montamos el tutor para los residentes. Voy a pinchar en él. Y fíjate bien en lo que aparece, porque aquí se juega mucho. Por defecto, un cuaderno es privado, solo tuyo, y así debe quedarse, salvo que tengas un motivo claro para compartirlo. Pero si pinchas, ves que puedes invitar a personas concretas por su correo y ves también una opción de compartir más amplia, a veces de generar un enlace público, que es la más peligrosa de todas. Y aquí te doy el consejo de oro de esta pantalla. Nunca, jamás generes un enlace público de un cuaderno sin pensártelo 3 veces. Un enlace público quiere decir que cualquiera que tenga ese enlace puede ver el contenido. Si por lo que sea, aunque sean fuentes seguras, ese enlace se reenvía, se filtra o acaba indexado, has perdido el control. Para compartir con tu equipo, usa siempre la invitación por correo a personas concretas, una por una, que es como cerrar la puerta con llave y dar copias solo a quien tú decides. Y revisa de vez en cuando con quién tienes compartido cada cuaderno, igual que revisas quién tiene acceso a una carpeta del servicio. La regla aquí es la del mínimo necesario. Cada cuaderno compartido solo con quien de verdad lo necesita y ni una persona más. Vamos con los errores frecuentes, que en este capítulo son los más importantes de todo el curso, porque cada uno de ellos puede meterte en un problema de verdad. Presta atención a estos 5. El primero, el rey de todos. Copiar y pegar un trozo de historia clínica o un informe real solo para una cosa rápida. Es el error más humano y el más peligroso, porque lo haces sin pensar.
con prisa, convencido de que por una vez no pasa nada. Pues sí pasa. No hay un solo por esta vez con los datos de pacientes. Si te descubres copiando algo que tiene un nombre de paciente dentro, para. Anonimízalo o invéntalo, pero no lo pegues tal cual. El segundo error, pensar que tachar el nombre ya anonimiza. Ya lo hemos visto con el bombero. Quitar el nombre no basta si quedan piezas que juntas señalan a la persona. Anonimizar bien da algo de trabajo, y por eso muchas veces es más rápido y más seguro inventarse un caso desde cero. El tercer error, subir fotos clínicas sin pensarlo. Una imagen también es un dato, una cara, evidentemente, pero también una radiografía o una resonancia que llevan incrustados en una esquina o en los datos del archivo el nombre del paciente y la fecha. He visto a gente subir una imagen creyendo que solo se ve la lesión, sin darse cuenta de que en el margen estaba el nombre completo. Antes de subir cualquier imagen, mírala entera, esquinas incluidas, y comprueba que no lleva identificadores ni a la vista ni escondidos. El cuarto error, usar la herramienta con datos de pacientes desde la cuenta personal de Google, la del Gmail de casa, mezclando lo profesional con lo personal. Aunque fueran datos anonimizados, conviene mantener separado lo del trabajo de lo personal. Y desde luego datos reales de pacientes no van ni desde la cuenta personal ni desde ninguna otra a la nube, eso ya lo sabemos. Y el quinto error, que es más sutil pero importantísimo para nosotros, fiarte de la respuesta de la inteligencia artificial sin verificarla. Esto no es de protección de datos, es de seguridad del paciente, pero va en el mismo paquete de trabajar con cabeza. NotebookLM es muy bueno porque solo responde desde tus fuentes y te pone la cita para que la compruebes, eso lo hemos visto en todo el curso. Pero aún así puede simplificar de más, puede enfatizar lo que no toca, puede pasar de puntillas por un matiz que para un paciente concreto lo cambia todo. Así que la regla es sagrada. La inteligencia artificial te ayuda a pensar, a estudiar, a preparar y a redactar borradores, pero la decisión clínica y la responsabilidad son tuyas, siempre. Antes de aplicar nada a un paciente de verdad, lo verificas en la fuente y lo pasas por tu propio criterio. La herramienta es el residente brillante que te prepara el caso. El adjunto que firma sigue siendo tú. Y ya que hablamos de trabajar de forma honesta, déjame añadir una buena práctica que cada vez se pide más y que dice mucho de ti como profesional: declarar el uso de inteligencia artificial cuando proceda. Si has usado una herramienta como esta para preparar un material que va a ver más gente, una sesión, una presentación, un texto que vas a publicar, un trabajo académico, lo elegante y lo correcto es decirlo. Una línea basta, algo como: en la preparación de este material se ha utilizado inteligencia artificial como apoyo. Muchas revistas científicas, muchos congresos y muchas universidades ya lo exigen, y aunque no te lo exijan, la transparencia siempre juega a tu favor. No es ninguna vergüenza usar estas herramientas. Lo raro dentro de poco será no usarlas. Lo que sí queda mal es ocultarlo. Así que cuando proceda, decláralo con naturalidad. Te quiero dejar, para cerrar la parte práctica, un checklist mental de uso seguro, 5 comprobaciones rápidas que te puedes hacer cada vez antes de subir algo a la herramienta y que en cuanto las repitas 3 o 4 veces te van a salir solas. Apúntatelas o haz una captura de esta parte. Comprobación 1. ¿Esta fuente lleva el nombre, el número de historia o cualquier identificador de un paciente real? Si la respuesta es sí, no la subo tal cual. Comprobación 2. Aunque haya quitado el nombre, ¿queda algún detalle único, raro o combinado que permita adivinar quién es? Si es que sí, lo limpio o me invento el caso. Comprobación 3. Si necesito un escenario clínico, ¿puedo usar datos sintéticos, un paciente inventado en lugar del real? La respuesta casi siempre es sí, y casi siempre es la mejor opción. Comprobación 4. ¿Con quién está compartido este cuaderno y de verdad necesita acceso toda esa gente? Mínimo necesario y nada de enlaces públicos a la ligera. Y comprobación 5. Lo que me ha respondido la herramienta, ¿lo he verificado en la fuente antes de darlo por bueno para un paciente?
5 preguntas, 10 segundos y trabajas tranquilo el resto del día. Quiero ser muy honesto contigo en una cosa antes de cerrar, porque es importante y porque es de lo que va este canal, de hacer las cosas bien. Yo soy médico, no soy abogado, y esto que te he contado no es un dictamen legal cerrado para tu situación concreta. Son buenas prácticas prudentes, el criterio sensato que nos protege a casi todos en el día a día. Pero la realidad de cada uno es distinta. No es lo mismo un residente estudiando en casa que un servicio que quiere montar un flujo de trabajo institucional con estas herramientas. Si tu intención es usar inteligencia artificial de forma seria y a gran escala dentro de tu hospital, con datos de pacientes de por medio, aunque sean anonimizados, eso no se monta por libre. Eso se habla con la dirección, con el delegado de protección de datos de tu centro, que es la persona que existe justo para esto, y se hace con las garantías y los contratos que correspondan. Lo que yo te doy hoy es el suelo de seguridad para que tú, como profesional, no te equivoques con lo del día a día. Para lo grande, siempre por el cauce oficial de tu institución. Recapitulemos en 3 ideas para que te las lleves grabadas a fuego, que son las que de verdad importan de este capítulo. Idea 1. Los datos identificables de un paciente real no salen nunca de tu equipo, ni van a la nube, ni a NotebookLM, ni a ninguna inteligencia artificial de Internet. Igual que la historia clínica no sale del hospital. Es el secreto médico de siempre, aplicado a las pantallas. Idea 2. Casi todo lo que quieres hacer no necesita datos de pacientes, así que sube con confianza guías, artículos, material docente y tus propios apuntes, que es donde está la potencia de verdad. Y cuando necesites un caso clínico, o lo anonimizas de verdad, sin que quede ningún detalle que delate, o mejor aún, te inventas un paciente sintético. Idea 3. Trabaja con cabeza, comparte cada cuaderno solo con quien lo necesita y sin enlaces públicos a la ligera, declara el uso de inteligencia artificial cuando proceda y verifica siempre en la fuente antes de aplicar nada a un paciente real, porque la herramienta te ayuda, pero el que firma eres tú. Si este capítulo te ha resultado útil y este creo de verdad que es el que más, hazme un favor que ayuda mucho al canal. Dale a suscribirte y comparte este vídeo con ese compañero, ese residente, ese amigo de guardias que sabes que está pegando datos de pacientes en una herramienta de Internet sin pensarlo. Le puedes ahorrar un disgusto de los gordos. Y déjame en los comentarios si te ha sorprendido algo de lo de hoy, o si tienes una duda sobre tu caso concreto, que os leo a todos y así sé que os preocupa. Y nos vemos el lunes, en el capítulo 10, que es el gran final de este curso y para mí el más bonito. Hasta ahora hemos visto cada herramienta por separado, pero el lunes vamos a unirlas todas en un solo sistema que funciona como un engranaje. Te voy a enseñar mi flujo completo de trabajo, cómo busco la evidencia con Consensus, cómo la guardo y la organizo con Zotero, cómo la trabajo y la converso en NotebookLM y cómo cierro el círculo con Claude. NotebookLM más Consensus más Zotero más Claude, los 4 engranando, con un plan de acción que vas a poder adaptar a tu especialidad y empezar a usar desde ese mismo día. Es el capítulo que ata todo el curso y te deja con un método completo en la mano. El lunes, el sistema completo. No te lo pierdas, que es la guinda de todo esto. Soy el doctor Ignacio Alcalá, esto es Red Sanitaria, y a trabajar con la inteligencia artificial sin miedo, pero siempre con cabeza. Un abrazo y nos vemos el lunes.